noticias políticas de las últimas horas. La presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, se disculpó este día lunes por sus polémicos dichos, donde se refirió a votantes del oficialismo como monos peludos. Esto tras las elecciones de consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo. Y aunque dijo sentirse avergonzada, reiteró que los partidos de gobierno deben reflexionar sobre la baja preferencia de las últimas elecciones. Vamos a conversar más al respecto. Estamos para esto junto al diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Bien, lo primero que le quiero preguntar es si son suficientes las disculpas que ha ofrecido Natalia Piergentili en varias ocasiones, por lo menos 3 ya. Lo hizo en Estado Nacional, lo hizo ayer en el Palacio de la Moneda, lo hizo a través de un video interno que mandó, entiendo yo, a personas del PPD, lo ha hecho a través de sus redes. ¿Es suficiente o ella debería poner su cargo a disposición? Bueno, yo creo que acá lo necesario es mejorar el clima entre la coalición de gobierno y eso implica también cambiar el tono. Y creo que las disculpas que ha ofrecido la presidenta del PPD sin duda que contribuyen en el sentido que ella reconoció que cometió un error, que obviamente es un error grave porque descalificó, digamos, a los votantes del gobierno del presidente Boric y por lo tanto eso claramente significa una ofensa, pero afortunadamente ella ha recapacitado y ha dado disculpas. Por lo tanto, creo yo que ahora lo principal es dar un debate más bien de fondo respecto de cuál es la necesidad política que tiene hoy día el gobierno de consolidar su base de apoyo, de consolidar la alianza que lo sustenta, y eso implica también hacer una reflexión profunda y distinta respecto del resultado de las elecciones y respecto de cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Ya, es interesante ese punto, porque ella hace una diferencia o separa la forma del fondo. Ella pide disculpas por la forma, esta expresión de los monos peludos, el decir que la agenda sexogenérica y todas esas leceras habían sido parte de lo que de alguna manera no conecta con la ciudadanía, pero ella defiende el fondo. Ella ayer insiste en que hay que reflexionar respecto de lo mal que le fue al oficialismo en las elecciones de consejeros constitucionales. ¿Usted está de acuerdo con que en el fondo lo que ella dijo debe ser abordado? O sea, yo creo que hay que hacer una reflexión de fondo respecto a cuáles fueron las causas del resultado electoral, pero también hay que analizar todos los componentes de ese resultado. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, acá el debate que tenemos que dar en el oficialismo es cuál es el camino que tenemos que seguir. Y yo creo que al respecto, el resultado electoral nos indica una cosa. Primero nos indica que la tesis de que había que hacer una especie de renuncia anticipada, una especie de giro al centro político, claramente no obtuvo respaldo electoral, le fue muy mal y por lo tanto creo yo que acá la necesidad más bien es de reafirmar un compromiso programático que el pueblo chileno mandató al gobierno del presidente Boric para hacer reformas estructurales que cambien su vida, que cambien las condiciones materiales de existencia, y creo que ahí debe estar puesto el foco, porque si finalmente nosotros aceptamos estas tesis de renuncia anticipada, eso conduce inevitablemente a administrar lo que ya existe, y creo que no es el sentido que tuvo la elección del gobierno del presidente Boric, porque acá se comprometieron reformas que no nacen de un capricho, ni nacen de un invento, son reformas estructurales que tienen como base estar profundamente ancladas en la realidad, o sea, parten de un diagnóstico de la aplicación de un modelo económico social que claramente es muy desigual y que eso hay que corregirlo, hay que reformarlo, enmendarlo, cambiarlo completamente. Entonces eso apunta justamente a que hoy día la necesidad política es más bien lograr una unidad de la alianza de gobierno en torno a estas reformas para empujarlas y para lograr que se cumpla con el objetivo, y eso significa un cambio en la vida de las personas, porque finalmente parte del descontento, parte del voto castigo que se expresó en la elección del pasado 7 de mayo tiene que ver con eso, tiene que ver con que en definitiva las personas quieren ver cambios en su vida cotidiana, y eso claramente apunta, a mi juicio, a poder empujar con más energía y también mejorar la gestión de gobierno en los territorios, en las regiones, para finalmente producir cambios que la gente pueda percibir que, en definitiva, optó por una buena opción. O sea, tomó un buen camino al elegir al presidente Boric. Ya, pero desde ese punto de vista, y recogiendo lo que decía Natalia Piergentili, ¿usted suscribe la idea de que finalmente parte de esta, no sé si derrota, pero mal desempeño electoral tiene que ver con, a lo mejor, hablarle a los propios y no sintonizar bien, de forma activa, con los problemas que hoy día aquejan más a la ciudadanía? Le pongo el ejemplo de la seguridad, por ejemplo, que se pone tanto sobre la mesa. No, yo no comparto ese análisis porque, en definitiva, en materia de seguridad, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante, un esfuerzo presupuestario que es inédito, ha repuesto los vehículos policiales, ha, digamos, emprendido, puesto capacidades materiales, porque ahí está el foco del asunto. Ahora, claro, el punto es que en la campaña del Consejo Constitucional
el eje de la discusión, el eje del debate público estuvo puesto en la seguridad, en circunstancias que la seguridad pública no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la Constitución. O sea, estamos hablando de políticas públicas que no van a ser discutidas en el Claro, Consejo pero ahí puede haber Constitucional. una clave, ¿no? De lo que a la ciudadanía le está haciendo sentido o le está apremiando, y ahí todas las encuestas dicen que es la seguridad pública, más allá que estoy de acuerdo con que eso no se va a resolver vía Constitución, digamos. Pero se puede Sí, recoger de alguna manera. por supuesto. Por supuesto, sí, no, estoy solamente haciendo esa constatación, pero claramente como fue el eje del debate, entonces eso significó también que fuera usado por la derecha, por el Partido Republicano, el eje de seguridad para hacer campaña y claramente como hay una sensación y hay un problema real de seguridad que nadie desconoce, pero que obviamente que su resolución no es de un día para otro, o sea, implica hartos pasos, entonces claro, eso también se pudo haber expresado en el resultado electoral, pero también parte del resultado electoral hay que hacer la lectura respecto del resultado, o más bien, el apoyo que obtuvo Prueba de Dignidad, por ejemplo. O sea, el apoyo que obtuvo Prueba de Dignidad significa también que hay una valoración de la conducta de nuestra coalición y de aquellos que estamos más comprometidos, o más bien más comprometidos con la tesis de que hoy día hay que seguir con el programa de gobierno porque es el desafío pendiente. Entonces creo yo que también eso hay que examinarlo. En cambio, aquellos que primero cometieron un error, porque fue un error, hay que leerlo así, de ir en dos listas separadas y que en definitiva sostuvieron un discurso que fue muy crítico digamos, del programa de gobierno, que fue digamos, que postuló un giro al centro y que incluso en momentos significó una descalificación hacia la otra lista. Bueno, esa tesis o esa apuesta no tuvo éxito electoral y por lo tanto también hay que hacer esa lectura. Entonces yo creo que en definitiva el punto es eso, o sea, nos quedamos administrando lo que hay, cuestión que yo creo que hay que descartarla porque primero no tuvo apoyo y en segundo lugar porque en definitiva no tiene mucho sentido postular, digamos, levantar un programa, levantar un gobierno para hacer lo mismo, claro que no es el camino. Ya. Entonces creo yo que hoy día más que nunca hay que empujar esas reformas con mucha energía y para eso hay que lograr unidad. Es interesante lo que dice usted, porque en el fondo, claro, aquí se decidió ir en listas separadas y sabemos que el PPD no fue junto a Prueba de Dignidad como sí lo hizo el Partido Socialista y fue con el Partido Radical y la ADC, y obviamente le fue peor al PPD y a la ADC y a los radicales que no obtuvieron ningún consejero respecto de lo que pasó con la otra lista que era el Partido Socialista, Prueba de Dignidad, el Partido Comunista, etcétera. Pero en la lógica que instala Natalia Piergentili, uno podría decir, claro, dentro del mismo votante o el público cautivo, por así decirlo, la base electoral, pareciera estar hablándole más y mejor a Prueba de Dignidad, al Partido Comunista y el Partido Socialista, que el PPD, los radicales y la DC. Pero para un gobierno que debiese hablarle a todos los chilenos, ¿usted siente que el gobierno le está hablando a todos los chilenos o ve que falta ahí algo para despejar eso que instala Piergentili, de una manera que ella misma ha pedido disculpas, pero de decirle estamos hablando a nuestra propia base, digamos, y esto se tiene que ampliar un poquitito más allá? Es que yo creo que ese enfoque no es correcto, es equivocado. ¿En qué sentido? En que estoy de acuerdo que hay que hablarle a las mayorías, a todos los chilenos. Entonces, a mi juicio, el programa de gobierno del presidente Boric es un programa para las mayorías, es un programa que aspira a resolver y atender, a responder a aquellos dolores de la sociedad que están pendientes de resolver. Entonces, de ese punto de vista, la forma de hablarle a la mayoría es justamente Diputado, empujando esa transformación. disculpe que lo interrumpa, pero el programa de gobierno de Gabriel Boric tenía harto que ver o harta sintonía, y de hecho este gobierno se jugó por el primer proceso constituyente que terminó con un rechazo bien abrumador, que de hecho ninguno de nosotros esperaba. Y en ese momento se planteó si es que no había un error en la forma en que se había planteado, si es que no era demasiado refundacional, si es que la crítica a los 30 años no había sido injusta. El propio presidente ha tenido que ir a lo mejor como aclarando un poco esas visiones que él planteó. Por lo tanto, no sé, ahí no hay algo al menos que genere una duda de si el programa de gobierno con el que ganó Gabriel Boric es efectivamente el que le habla a la mayoría, o a la mayoría circunstancial, si usted quiere, o a la mayoría que en los años ha también cambiado a lo mejor algunas miradas y perspectivas o prioridades por la urgencia de las cosas. Hoy día efectivamente la seguridad se ha comido gran parte de la agenda. Claro, es que usted tiene razón en el sentido que después del plebiscito del año pasado surgió esa lectura. Entonces la lectura fue, aquí hay que hacer un giro al centro, acá hay que, entre comillas, moderarse, que yo encuentro que también es bien equivocado plantearlo así, pero esa lectura finalmente no tuvo respaldo, fue equivocada, porque en definitiva
eso también confunde mucho a la gente, confunde incluso a la gente que votó y que apoya al gobierno, y por lo tanto acá de lo que se trata a mi juicio es que la ejecución o el cumplimiento del programa tiene que ver más bien no con un manual, no tiene que ver con un libro, tiene que ver con, en definitiva, resolver problemas. Entonces ahí, para aterrizarlo, o sea, tenemos pendiente una reforma al sistema de pensiones, que la derecha ha estado frenando, que ha estado poniendo, que está boicoteando en buena manera. Tenemos pendiente una reforma tributaria, ya que la derecha también rechazó la reforma tributaria para defender el patrimonio y los intereses de los súper ricos. Que eso significó también un golpe duro a la población porque, en definitiva, se privó, por ejemplo, a los jubilados de aumentar sus pensiones, se privó de recursos para resolver la lista de espera. O sea, eso tuvo un impacto significativo en la población, y las mismas encuestas han señalado que la gente, en definitiva, rechazó, más bien, o más bien se opuso a ese rechazo de la reforma tributaria. Entonces, creo que, a mi juicio, hay varios componentes acá que no están siendo analizados correctamente porque, en definitiva, por ejemplo, ahora en esta elección, la agenda fue sobre seguridad, pero la agenda no fue sobre la reforma tributaria, no fue sobre la reforma de las pensiones. Entonces, creo yo que hay que también hacer una lectura un poquito más desapasionada, más cauta, y en definitiva también eso igualmente debe implicar un análisis crítico, y ese análisis crítico, a mi juicio, tiene que ver también con que hay que mejorar la gestión del gobierno, por ejemplo, a nivel territorial, en las regiones, atender otros problemas. Obviamente la seguridad es un problema esencial, pero también hay otros problemas, por ejemplo, en materia de transporte en las regiones donde tenemos una crisis enorme, y sin embargo hasta ahora eso ha estado pendiente de resolución. Creo que tal vez ha habido lentitud al respecto y falta de audacia. Entonces, también creo que tiene que ver con eso, pero creo que lo grueso, es lo fundamental, es lo que tiene que ver con cuál es la dirección, o sea, cuál es el rumbo del gobierno. Creo yo que eso está bastante claro, y así también lo ha expresado el presidente de la República hace pocos días en Cerro Castillo. ¿Cómo queda el rol de la ministra del Interior, Carolina Toá, que se mostró molesta con las palabras de Natalia Pergentili y que para muchos es una de las razones de que el gobierno, no sé si enmendara el rumbo, pero tuviera un segundo aire después del cambio en el Ministerio del Interior? Para muchos es una pieza muy fundamental y quien tiene mucho liderazgo dentro del gabinete. A otros esos no les parece tan bien. ¿Cómo ve usted el rol que juega Carolina Toá? Sí, yo valoro muchísimo el rol que está jugando la ministra del Interior. Creo que el otro día en la interpelación demostró su peso político, demostró los argumentos también, y al mismo tiempo fue una oportunidad para demostrar que el gobierno del presidente Boric ha tomado en serio el problema de la seguridad pública. Entonces creo yo que ella tiene todo nuestro respaldo, sin duda que está jugando un gran papel junto con el resto del gabinete, por supuesto. Pero a mi juicio eso no, porque claro, surgieron algunas voces respecto del resultado electoral. Yo no ligaría el resultado electoral del PPD con la labor de la ministra Toá. Al contrario, yo creo que ella siempre estuvo en una posición de unidad, de ir en una sola lista, y por lo tanto creo que hay que hacer una diferencia entre el rol que cumple la ministra y otros ministros, por supuesto, con lo que cada partido está haciendo. Ya. Dentro del PPD, algunos también instalan la idea, ayer Francisco Vidal lo dijo varias veces durante el día, de que ese partido debería definir si es que va a permanecer dentro del gobierno o no. Para usted, ¿cuál es el aporte que hace el PPD a las coaliciones que sostienen finalmente al gobierno? ¿Es necesario que se queden o usted desdramatizaría si es que el PPD no estuviera dentro de las coaliciones de gobierno? No, yo creo que el PPD es necesario, es un partido necesario. Mire, nosotros acá en la Cámara de Diputados tenemos una excelente relación con la bancada del PPD. Hemos desarrollado muchísimas iniciativas conjuntas. Creo que es un partido necesario. Yo creo que lo que ha dicho Francisco Vidal más bien tiene que ver con una forma de ratificar la pertenencia, el apoyo del PPD al gobierno. Yo más bien lo leo por ahí. No creo que haya una intención real de salirse del gobierno. A mi juicio eso no tendría ningún sentido. Todos los partidos hoy día son necesarios en el gobierno. Entonces creo yo que hay que superar estos desaguisados que se han producido ahora, pero en función de lograr una unidad de propósito, una unidad de objetivos, y por supuesto de poder empujar, como digo, este camino, estos propósitos comunes en el Congreso, pero también fuera del Congreso. Yo creo que lo que se requiere acá, además de la lucha en el campo institucional, o sea, en el Congreso Nacional, es también lograr articular con el movimiento social, reactivar a la sociedad en función de lograr objetivos. Yo creo que, por ejemplo, la política nacional del litio es una oportunidad, porque es una política que es valorada por la gente. Yo creo que la gente valora que se cree una empresa nacional del litio, que recuperemos nuestros recursos naturales en beneficio de las personas. La gente valora el rol del timinero, valora también la rebaja de la jornada laboral de 40 horas. Entonces creo yo que, en definitiva, el rumbo que ha seguido el gobierno ha sido justamente de ser leal a su compromiso, al mandato popular, y creo que hay que seguir por ese camino, sorteando las dificultades que hay que sortear. O sea, acá obviamente que hay dificultades, porque estamos en una situación desventajosa en el Parlamento, con una derecha que ha sido muy obstruccionista, pero eso no impide que, unamos fuerzas para
lograr superar esos escollos, esas dificultades en función de finalmente mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, ese es el debate de fondo. Bien, pues le queremos agradecer al diputado Luis Cuello del Partido Comunista por haber conversado con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien, diputado, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Buen día. Nos vemos.